pero la verdad es que la política es cambiante, móvil, y creo que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por deteriorarse, ha generado frentes de pelea con sectores sociales, con los trabajadores, con los indígenas, con las juntas de agua, con los maestros, con los empresarios. No hay sector social o productivo del país donde el presidente no haya tenido un enfrentamiento. Y creo que eso lo ha desgastado, a más de los acontecimientos, sin duda, del 30 de septiembre, que uno puede analizar, y en mi caso particular creo sinceramente, que el 30 de septiembre estuvo en peligro realmente la democracia y el Estado de Derecho por cómo se fueron desarrollando los hechos, pero lo que nunca analizamos es las causas del 30 de septiembre, y creo que en las causas está nuevamente la imprudencia, está haber quitado a la Policía Nacional sus ascensos, sus condecoraciones, está en haber generado un ambiente de tensión absolutamente innecesario y la falta absoluta de diálogo en todos los sectores. Yo creo que esa es una de las acciones del gobierno que más costo político tiene. Y creo que ahora se suma una adicional, su ataque sistemático, permanente a los medios de comunicación y a los periodistas, que en una democracia es inaceptable. Sin embargo, Gustavo, más allá de esta popularidad que, pues, como usted dice, puede ser un mito, de lo que reflejó el 30 de septiembre, de los resultados del 7 de mayo, de alguna manera los poderes del Estado, los poderes legítimos, siguen estando en manos de Alianza País, la Asamblea Nacional, las Cortes, todos los derivados de la función ejecutiva. Entonces, al final del día, que haya perdido o no popularidad, que el 7 de mayo no haya reflejado la victoria aplastante a la que él se refería, los poderes siguen concentrándose cada vez en menos manos, y son manos del gobierno de Alianza País. Desde luego, yo creo que el presidente cree que cuando pierde un día, un rato, la mayoría en la Asamblea, ya el país está en crisis política. Incluso sale a anunciar la posibilidad de convocar a muerte cruzada. Eso sucede el 15 de julio, después de que se cambie el orden del día en la Asamblea por una mayoría absolutamente coyuntural y por un tema, demostrando la fragilidad del gobierno y demostrando que el presidente no comprende que en una democracia puede no tener incluso mayoría parlamentaria, como al comienzo del gobierno sucedía, y puede igualmente gobernar. Y yo creo que ha acumulado poderes, y en el caso de la justicia creo que es un tema realmente grave, porque en lo que es este Consejo de Transición, de todas maneras el gobierno tiene ahí toda la posibilidad de influir en el nombramiento de jueces y cortes. Esperemos que no sea así, pero tenemos los ciudadanos el temor de que esto vaya a suceder y que vivamos un régimen cada vez de mayor concentración de poder. Yo, cuando me refiero al hecho de la popularidad del presidente, que no quiero decir con esto que desconozca que hay algunos méritos de este gobierno, que también los tiene. Así es. Pero creo que son ahora los errores que comete a nivel político son muy graves. Y creo que la popularidad tiene que ver más bien con el futuro. Yo, cuando analizaba este tema, era ante la pregunta de si era invencible Correa. Y desde luego que Correa puede ser derrotado en las urnas, y creo que la tendencia de fuerzas progresistas, de centroizquierda a izquierda, las organizaciones sociales, debemos prepararnos para ir juntas a un proceso electoral y derrotarle en las urnas. ¿Usted cree que eso sea posible? Porque siempre cuando se acerca una forma o un camino legítimo de darle fin a un gobierno, y digo legítimo, digo democrático, como es ir y acercarse a las urnas, aparece siempre un candidato chimbero, un candidato que entra solamente a arrastrar votos y a ostentar una falsa oposición, porque justamente para eso está contratado y para eso está permitida su participación. ¿Cree usted que con toda la realidad política que vive el Ecuador, en las próximas elecciones pudiera aparecer, con la venia del gobierno, un candidato de esta naturaleza que pueda evitar que democráticamente pues se le ponga fin al gobierno de Rafael Correa? Bueno, puede haber candidaturas, y puede haber varias candidaturas, pero lo importante es que haya candidaturas legítimas, que representen la historia política y social de nuestro país, que sean candidaturas con raíces y no simplemente candidaturas que aparecen de la noche a la mañana, tipo candidaturas offside. Y creo que en ese sentido las organizaciones sociales, las fuerzas políticas de la tendencia progresista, podemos avanzar unidos. No es fácil la unidad. Creo que la historia demuestra lo contrario, de que en el Ecuador al menos la tendencia no se ha unificado.
Esta es una posibilidad que se abrió a raíz de la consulta popular, donde pudimos crear la coordinadora Esta Vez No, y que ahora hemos avanzado en crear la coordinadora por la unidad de las izquierdas en general, de todas las izquierdas, buscando un espacio común para lograr defender la democracia, los derechos democráticos y las libertades. Ayer no nos alcanzó el tiempo con Ricardo Patiño, que estuvo con nosotros, y íbamos a entrar al tema si este gobierno era de izquierda o de derecha, porque la verdad a algunas personas nos deja la inquietud de saber finalmente en qué línea ideológica está. Y una de las razones que este gobierno siembra esa inquietud es que personas que toda su vida han estado en la política del sector de izquierda, como usted, como Alberto Acosta y como 2 o 3 nombres más, al final de cuentas han abandonado, se han alejado o se han retirado de la línea de gobierno. ¿Eso significa que ideológicamente Rafael Correa no tiene una postura clara y definida frente a la izquierda? Creo que incluso mucho más allá de nosotros. La red, sectores de la izquierda democrática, el Movimiento Popular Democrático, Pachacuti, la corriente socialista, es decir, hay sectores de la tendencia de izquierda y centroizquierda que antes apoyaron este proceso y que hoy estamos en crítica abierta, en defensa de la democracia. Y creo que el gobierno, al contrario, da un giro en su composición hacia la derecha claramente. La mayoría de los ministros de Estado no vienen de las fuerzas políticas progresistas del país, vienen de otras fuerzas o son simplemente tecnócratas. Y creo que la evidencia de que este gobierno perdió el rumbo es que quienes hemos peleado toda nuestra vida por la democracia, por los derechos humanos, por las libertades, consideramos que un cambio social se da a partir de esas conquistas históricas de nuestro país y no retrocediendo a épocas oscurantistas como la época de García Moreno, no retrocediendo a épocas donde la República ha estado en manos de un solo poder, como en la época anterior a la República o en las dictaduras. Y creo que aquí hay una tendencia caudillista, autoritaria, que nada tiene que ver con esa historia de lucha social y política del pueblo ecuatoriano que conquistó derechos de los trabajadores, de los indígenas, de las mujeres, de los niños, de los discapacitados, de los ancianos, que ha sido la historia de nuestra vida, los derechos ambientales. Es decir, nosotros no nacemos a la lucha social y política ayer, venimos desde nuestra juventud bregando por hacer un país mejor, no por hacer un país peor. Por lo tanto, para nosotros es consustancial a nuestra experiencia y a nuestra historia de vida defender esos derechos democráticos de todos los ecuatorianos. Entonces, las personas que rodean a Rafael Correa, según lo que usted acaba de decir, no pertenecen al sector de izquierda, son producto o han sido situados en otros sectores. ¿Están al lado de él por un tema no ideológico? ¿Están al lado de él? ¿Para qué entonces? Si no hay una común unión entre una ideología o una filosofía política que los lleve objetivamente a una meta determinada, pero también compartida. Entonces, finalmente, Rafael Correa está rodeado de qué gente y por qué. Yo creo que hay un grupo de tecnócratas pragmáticos y de gente que le da igual un gobierno de cualquier signo. Y creo que no da igual, porque no es lo mismo tener una historia de lucha por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por multiplicar las libertades y los derechos, que gente que le da exactamente lo mismo si es que se ataca o no la libertad de expresión, si se ataca o no el derecho a la protesta social. Entonces, claro, estamos hablando de fuerzas no democráticas precisamente. Entonces, y creo que es excepcional, en el gobierno queda muy poca gente de izquierda, la mayoría está afuera. Entonces, si es así, Rafael Correa, que no es tonto, lo sabe, es consciente de eso y permite que esa gente esté a su lado, tiene que ser por alguna razón también. Desde luego, porque el rumbo de este proceso no es el rumbo del cambio social en democracia y con participación ciudadana. Si no es un rumbo que nos va a llevar ¿a dónde? Yo creo que nos lleva a un régimen autoritario de restricción de libertades y derechos, a un régimen en el que los ciudadanos vemos día a día cómo se afectan nuestros derechos, y creo que ese es el cambio de rumbo de este proceso. Yo creo que de alguna manera se traicionó las utopías que formaron parte de este proceso, este sueño colectivo de generaciones enteras, de construir un país con inclusiones, con respeto, un país para todos y para todas, pero con todos y con todas. Y creo que la limitación de este proceso es que es un país dirigido por un gran caudillo que confronta permanentemente, que no es capaz de ponerse sobre el conflicto,
sino que toma partido sistemáticamente en el conflicto y representa a una fracción del país y no a la nación en su conjunto, como debería de ser siendo jefe de Estado. Sí, en eso coincidimos, Gustavo. Yo creo que el presidente debe de liderar siempre una actitud y una postura de diálogo, de tolerancia, porque es el representante de un Estado de Derecho que tiene su fundamento en la democracia. Lamentablemente, no es una persona que ha manifestado tolerancia ante la crítica y creemos, no solamente ahora, sino desde hace algún tiempo, que pues este gobierno concentra cada vez más poderes porque simplemente no quiere que una idea distinta sea aceptada por el pueblo. Eso lo hemos dicho incluso cuando usted era ministro de gobierno, Gustavo. No es nuevo, pero algo que sí está sucediendo de manera novedosa es la cantidad de gente que ya se está retirando del gobierno y el último realmente que impacta a la sociedad es la apertura de César Rodríguez apertura a la que usted lo vinculan de alguna manera o dejan ver que usted ha tenido reuniones con él y que ha vivido este proceso de desencanto a su lado. ¿Es cierto, Gustavo, no, eso? Él ha vivido su propio proceso de desencanto, como lo vivió Alberto, como lo vivió María Paula, como lo vivió Betty Amores. ¿Usted cree que María Paula realmente ha vivido un proceso de desencanto, no, aún a pesar de que haya votado a ella, pero en blanco? Aparentemente sí. Y creo que en el caso de César particularmente, ¿quién es el mayor responsable de la salida de él? Es el propio presidente Correa. No sé por qué él me culpa a mí en sus cadenas de los sábados de ser el responsable. No. César Rodríguez tiene la suficiente personalidad para cuando yo dejé Alianza País quedarse en Alianza País, como también tiene la suficiente personalidad que cuando él considere retirarse se haya retirado. Después de una crítica que creo que es absolutamente objetiva. Yo creo que en esa organización se han perdido los espacios de diálogo incluso internos. Yo creo que ahí hay un grupo, y más que un grupo, un presidente que ordena y gente que ejecuta. Y que a los parlamentarios dice, ustedes no ganaron las elecciones, ustedes están ahí porque les arrastró la votación de Correa. Sí, esa es la teoría, realmente, esa es la teoría que sostiene. Sí, esa es la teoría. Tú no has ganado penoso. Votos sino por mí, o sea, yo te llevé, más o menos esa es. Claro, entonces lo que exige es una lealtad, entre comillas, no deliberante, en un proceso político que se suponía era todo lo contrario, un proceso nuevo, deliberante, participativo. Creo que el mayor error del gobierno nacional es la falta de participación de sus propias fuerzas y del país en general. Este es un país donde ya los ciudadanos no tienen espacios de participación, donde las organizaciones sociales son criminalizadas, donde se enjuicia penalmente a más de 200 dirigentes sociales, acusándolos además de terrorismo y sabotaje, en un país donde evidentemente no hay ni terrorismo ni sabotaje. Gustavo, una última pregunta sobre el tema de la libertad de expresión. Hay una ley de comunicación por ahí que trata el gobierno siempre de que pase a formar parte vigente del cuerpo normativo del país. Hay una sentencia contra el Universo, hay juicios contra periodistas, hay cadenas que se imponen sobre los programas cuando al señor no le gusta lo que se le está diciendo. Esto es una política de Estado ya. Esto va a seguir de aquí para adelante peor, va a haber muchísima más intimidación frente a la gente que dice, pues no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Eso va a pasar? Yo creo que transitoriamente sí, pero que eso tiene un fin, que debemos usar todos los mecanismos que la ley nos permite, tanto la Constitución como el derecho internacional, para defender los derechos humanos. Y que lo debemos hacer a través del Parlamento Nacional, a través de los medios de comunicación, a través de nuestra propia movilización y a través de los organismos internacionales. Yo creo que el Parlamento Nacional en el mes de septiembre debe discutir la amnistía para todos los perseguidos en el Ecuador, sean periodistas, medios de comunicación, dirigentes sociales. Y creo que ese es un tema que hay que debatirlo en la nación. No es posible que nuestro país esté fragmentado en una lucha que no tiene sentido, donde el presidente judicializa la discrepancia, judicializa a quienes opinan, judicializa a quienes protestan. Ese tipo de actitud lo que lleva es a una confrontación social. Nosotros creemos que esa confrontación hay que hacerla dentro del Estado de Derecho y lo vamos a hacer. Creo que el gobierno nacional en eso tiene victorias momentáneas. Finalmente el derecho internacional se impondrá, la Constitución de nuestro país se impondrá y volveremos a un Estado de Derecho en el que los derechos de los ciudadanos, de los periodistas, de los comunicadores y de los dirigentes sociales sean plenamente respetados. Ojalá que así sea, Gustavo, porque la libertad fundamentalmente forma parte pues de la dignidad. María Josefa, a veces estos episodios que nos afectan y que afectan los derechos democráticos y las libertades nos permiten a los ecuatorianos conocernos y saber de qué lado realmente estamos.
y creo que estamos del lado de la historia, del lado de la democracia, del lado de los derechos ciudadanos, la gran mayoría de ecuatorianos. Por lo tanto, estas cosas serán transitorias. Después nos acordaremos como un pasado triste de la historia nacional. Sí, yo creo que eso es fundamental. Gracias, Gustavo.